El siglo XI de Hispania, desde luego, es sumamente interesante. No solo por la disgregación del califato omeya en multitud de taifas, de tribus, más de 20, las que albergó Al-Ándalus en aquel siglo XI, es el siglo del Cid Campeador, es el siglo de Alfonso VI, el primero que se intituló emperador de Hispania. Después le seguirían sus sucesores, pero desde luego el siglo XI, donde se multiplica la población española por 3, donde empiezan a escribirse las cosas, los cantares, las gestas que acontecían en aquel tiempo, es un siglo muy significativo. Y desde luego en ese siglo también nació una de las mujeres importantes para nuestra historia, Urraca, doña Urraca I de León y Castilla, hija de Alfonso VI, pero que en principio no había sido llamada a la sucesión dinástica. Pues ya sabéis que aquello de los varones, pues estaba implantado, estaba muy bien visto y era lo que se llevaba el uso. Pero Alfonso VI se prodigó en prole, tuvo descendencia, pero siempre femenina, hasta que llegó ese ansiado hijo, pero fruto de su relación sentimental con la mora Zaida, con Isabel, que también llegó a proclamarse emperatriz. Hoy vamos a conocer una de esas historias distintas, originales, una historia importantísima y que acaso pudo ser el primer episodio, el primer paso en la fusión de los diferentes reinos hispanos. Me refiero a los cristianos, aquel primer intento de unidad española. En ese siglo XI los desastres se sucedían en esa mal llamada Reconquista. Lo cierto es que los almorávides, unos fundamentalistas religiosos llegados del norte de África, se enseñoreaban de buena parte del territorio y amenazaban directamente a los reinos, a los incipientes reinos de Castilla y Aragón. Un momento exigente para la guerra, con desastres notables como la batalla de Zalacas o Sagrajas, celebrada en 1086, donde buena parte de la florinata castellana se fue al traste, quedó tendida en el campo de batalla. Hechos terribles que ponían en serio riesgo la continuidad de los reinos cristianos. Pero surgieron personajes importantes, relevantes, el propio ya mencionado Cid Campeador, Alfonso VI, y también surgiría Alfonso I, el rey aragonés y navarro, que fue desde luego un excelente militar, un brillante político, y que fue el que reconquistó la ciudad de Zaragoza en 1118. Eso sí, Alfonso I, de buen porte, de excelente aspecto, no había sido llamado para las lides del amor. Nuestra protagonista nace fruto de la unión de Alfonso VI con su tercera esposa, doña Constanza de Borgoña, una noble francesa que le dio hijas, la primera Urraca, nacida el 24 de junio de 1081 en León. Y como os digo, como se esperaba la llegada de un varoncito, pues en principio no se pensó en Urraca nada más que para casarla con alguien notable que procurase una digna descendencia y poco más. En consecuencia, la pequeña Urraca fue asignada a la tutela de un ayo. Entonces los preceptores eran frecuentes, era lo más extendido, lo más práctico, y desde luego don Pero Ansúrez era un ayo excelentemente cualificado. Por eso la pequeña Urraca viaja a Monzón de Campos, en Palencia, para recibir su instrucción. Poco pudo disfrutar de la infancia. Con tan solo 6 años ya la prometieron en matrimonio, nunca pudo elegir sus matrimonios, y claro, pues Urraca poco sabía cuando a los 6 años le comentaron, así un poco de soslayo, que el elegido, que su prometido, iba a ser don Raimundo de Borgoña, sobrino de su propia madre, Constanza. Raimundo había viajado con su tía a Hispania para participar, por ejemplo, en esa batalla de Sagrajas o de Zalacas, según los musulmanes, y era un joven de excelente porte, un hombre dispuesto a amar con intensidad a su comprometida. Se casaron en 1091, cuando Urraca apenas contaba 10 años de edad.
Mientras tanto, las situaciones se iban acumulando. Por fin llegaba ese ansiado heredero varón, nacido de ese amor total, profundo, intenso, de Alfonso VI y su favorita, la mora Zaida, bautizada de forma cristiana con el nombre de Isabel. Y nació así el príncipe, o llamado el infante Don Sancho. Con lo que en principio la cuestión dinástica parecía resuelta. Y Urraca ya no se preocupó de nada más. Eso sí, trajo su prole, la esperada prole. En 1102 nacía Sancha, y 2 años más tarde, en Caldas de Reis, en Pontevedra, nacía su hijo varón, Alfonso, llamado a ser el futuro Alfonso VII, el gran emperador de Hispania. Y fue emperador como se había proclamado también su abuelo, Alfonso VI. Era un título que ya se empezaba a utilizar y bueno, daría mucho que hablar y muchos quebraderos en las cuestiones de la guerra civil que parecía una tenaza constante sobre Castilla y León y Aragón. En 1107, Urraca queda viuda. Su marido, Raimundo de Borgoña, muere víctima de la disentería. La enfermedad se lleva a su apuesto esposo y Urraca permanece viuda sin muchas ganas aparentes de volver a contraer matrimonio. Era una mujer fogosa, valiente, intuitiva, pero que nunca llegó a soportar bien el yugo masculino. En 1108 se suceden los acontecimientos. En la batalla de Uclés, 3.000 nobles castellano-leoneses sucumben víctimas de los almorávides. Fue una refriega mortífera, cruel, sanguinaria. En aquella localidad encastellada de Uclés murió, dicen, lo mejor de la nobleza castellana. Y murió también el infante Don Sancho, con apenas 13-14 años de edad. Fallecía el heredero al trono. Esto sume en la pena, sumerge en la tristeza, en la melancolía a su padre Alfonso. Y pocos meses más tarde, el rey, proclamado o autoproclamado emperador de Hispania, cae víctima de la enfermedad, acaso también de la pena, pero las fiebres se lo llevan en la ciudad de Toledo, en la imperial Toledo. En las semanas previas a ese óbito real, Alfonso mandó llamar a su hija. Esta estaba a punto de cumplir 28 años de edad. Y con cierto estupor recibe el encargo de su progenitor. Esta misión era nada más y nada menos que la de asumir el trono de Castilla y León. Era la primera mujer que asumiría de forma independiente, de forma solitaria, el trono del reino. Eso sí, buscaron para ella consolidar ese trono, fortalecer las fronteras, y nada mejor que un joven guerrero de 36 años llamado Alfonso, el rey de Aragón y Navarra. Un hombre preparado para la guerra, para el combate, preparado para la política, para luchar contra los almorávides, para plantearles batalla, guerra, racias, pero no desde luego para casarse. No había sido llamado Alfonso I por los territorios, por los caminos del amor. Y bueno, pues esta boda política, esta boda de compromiso, de protocolo, no auguraba nada bueno. Además, ambos cónyuges eran parientes en grado directo, porque venían de la rama de Sancho III el Mayor, el rey Navarro, el poderoso rey Navarro, el que fuera hombre más importante de Hispania en su tiempo. Por tanto, la boda entre los responsables del trono, entre los responsables de las monarquías de Castilla y León y Aragón, no fue bien vista, no solo en Hispania, sino también en el Vaticano. El propio Papa, el pontífice Pascual II, amenazó con la disolución de aquel vínculo matrimonial porque pensaba que no se podía cohabitar siendo parientes en grado directo, eran primos.